Preguntas y respuestas. Pulso de ida y vuelta. Para hablar más de este tema, estoy en comunicación en estos momentos con el director de Relaciones Públicas del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el ingeniero Miguel Aliaga. Ingeniero, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Es un placer estar con ustedes. Gracias, y sobre todo preguntarle cómo reciben las declaraciones que hace el alcalde de Tlajomulco. Pues mire, la realidad es que es un tema que siempre ha rondado los aeropuertos, ¿no? Y lo que hemos comentado nosotros no es un tema de una discrepancia de puntos de vista, de opiniones. Insisto, no es privativo el aeropuerto de Guadalajara. Hay ciertas situaciones que se dan de la misma manera en algunos aeropuertos del país. Y bueno, lo que es claro y que nos hemos nosotros siempre propuesto es que pues hay ese interés de, sin lugar a dudas, platicar, sentarnos y ver cuál es la mejor forma en la que se puede solucionar esto, incluso ofrecer alguna alternativa, ¿no? Para que pues esto pudiera tener la solución que el municipio busca, que pues es finalmente allegarse de estos recursos que pues normalmente nosotros entregamos al gobierno federal, ¿no? Es lo que voy a preguntar, para entenderlo más, las personas que nos están escuchando, todos en general, ¿cuáles son los impuestos que pagan? Bueno, aparte de todos los impuestos que pagamos como empresa privada que somos, impuestos sobre la renta, IMSS, Infonavit, SAR, etcétera, tenemos lo que pasa, para hacerlo más claro, pues nosotros lo que estamos haciendo es rentar ese pedazo de tierra de alguna forma, ¿no? Es una concesión, pero al final de cuentas es una renta lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros no somos propietarios del terreno, el terreno es propiedad del gobierno federal y por esa renta pues nosotros pagamos un porcentaje sobre los ingresos brutos, llámese ingresos comerciales o ingresos aeronáuticos, que se entregan al gobierno federal directamente, ¿no? Como parte del compromiso de la concesión federal. Cuando se habla y se involucra ya al municipio y sobre todo se habla de estos comercios al interior del aeropuerto, entonces aquí en esta materia, ¿cómo se encuentran? La realidad de las cosas es lo mismo, es decir, nosotros cobramos por la renta del local y lo que estamos haciendo es un subarriendo que, como por encontrarse en propiedad federal, bueno, pues sigue siendo parte de este 5% que entregamos, y nosotros lo que entendemos, y más no podemos saber, es que el gobierno federal recibe estos recursos y después los va distribuyendo hacia los estados, y por supuesto los estados deberán de distribuir una parte hacia los municipios de alguna forma, ¿no? No estamos en la competencia de saber exactamente cuál es la cantidad que el gobierno federal destina de los recursos que nosotros enteramos, pero bueno, pues deberá existir alguna cantidad, y pues yo creo que al final del día la solución, una de las soluciones es pues que pudiera trabajar el municipio para precisamente definir cuáles son estas cuentas y cuál es la cantidad que finalmente reciben por concepto de esta concesión, ¿no? De este monto de concesión, que bueno, pues al año, entre los 12 aeropuertos que tenemos, estamos hablando de cerca de 150 millones de pesos que entregamos al gobierno federal. Al año. Así es, nada más por concepto de concesión. Por supuesto, los demás impuestos pues viene siendo una cantidad similar, ¿no? Ahora, el alcalde, por ejemplo, hacía referencia de que nunca se había pagado al municipio. ¿Esto es cierto? Sí, es correcto porque como es una propiedad federal, pues normalmente no hay un cargo al municipio o no hay un depósito que se debe hacer por concepto de impuestos al municipio, ¿no? Normalmente, insisto, esto se le entrega al gobierno federal, ¿no? Oiga, ingeniero, y de ser necesario, ¿están en disposición de pagar estos impuestos que reclama ahora el municipio de Tlajomulco? Pues mira, habrá que precisamente lo que estamos buscando, lo que el municipio ya pues nos ha invitado es a participar a sentarnos a dialogar, a ver cuáles son las posibilidades y cuáles son las opciones. Lo que sí es muy claro para nosotros, y lo decimos con todo respeto, bueno, es finalmente no estamos dispuestos a tributar doble, ¿no? De alguna forma. Ese es uno de los, digamos, de los puntos determinantes, ¿no? Pero pues siempre habrá la posibilidad de encontrar algún camino. No, pues nosotros tenemos esa flexibilidad, esa apertura, ¿no? De podernos sentar a platicar con el municipio, pues escuchar sus propuestas y ver si de alguna forma, bueno, pues se puede llegar a algún acuerdo, ¿no? Que de alguna forma sería pues que el arreglo se hiciera directamente con la federación por esta cantidad que ustedes están dando, ¿no? Pues mire, la realidad es que es una de las posibilidades, ¿no? Otra vez, y eso es muy importante volverlo a aclarar, o sea, el dueño del terreno no somos nosotros, el dueño del terreno es el gobierno federal, y esto, le digo, funciona pues como en todo el país, estamos nosotros pagando una renta por la propiedad y finalmente pues el dueño del terreno es de alguna forma el que en este país normalmente pues paga un impuesto predial en el caso de
sobre ese tema, por ejemplo, ¿no? Oiga, y ante el escenario de una clausura, ingeniero, que llegaran y bueno, él dice que será obviamente por áreas, ¿esto también cómo lo reciben? Bueno, pues eso ya sale también de mi ámbito en lo particular, no sé exactamente cómo es que se pretenda o que se planee hacer algún tipo de clausura, pero bueno, pues finalmente si la autoridad tiene la posibilidad de hacerlo, bueno, pues nosotros no podemos objetarlo, ¿no? En ese caso, o sea, si existe esa posibilidad y si existe de alguna forma un marco jurídico que permita que efectivamente se haga alguna clausura, ¿no? Usted al inicio de esta entrevista, de esta charla, ingeniero, hablaba de que de alguna forma el tema también estaba en otros lugares también de la República, pero ¿ha sido similar en el mismo término que el municipio reclame el pago de impuestos? Pues mire, la realidad de las cosas es que ha habido varios procesos y varias resultantes, ¿no? En algunos de los casos los municipios han interpuesto una demanda, pues que al final del día ha habido un desistimiento de parte del municipio. En otro de los casos se ha interpuesto esta demanda y ha continuado en un juicio que al final ha perdido el municipio, y en otros casos ni siquiera los municipios han dedicado tiempo, han dedicado algún esfuerzo a solicitar ese recurso, que pues probablemente les haya quedado o no exista esa discrepancia de alguna forma de opiniones entre qué es lo que se destina al gobierno federal y de qué forma se distribuyen los recursos, ¿no? Entonces, la verdad es que la casuística es muy variable en todo lo que ha sucedido en los que le puedo decir 39 aeropuertos privados que existen hoy en el país, e incluso los aeropuertos operados por el gobierno federal tienen también una disyuntiva o una diferencia de opinión. El caso de la ICM pues es también muy característico, ¿no? En ningún caso, entonces, por lo que entiendo, ha habido una clausura. En ningún caso hasta el momento ha habido una clausura, efectivamente. Bueno, pues entonces, ingeniero, ya saben más o menos la fórmula a seguir por la experiencia que se han tenido en otros lugares. Sí, no, la realidad de las cosas es que, insisto, ¿no? Esto, y volvemos a insistir con todo el respeto que nos merece la autoridad, al final del día, bueno, estamos abiertos a escuchar los puntos de vista, pero bueno, también insistimos y sabemos que es una discrepancia que ha existido ya por muchos años, y finalmente no es una necedad o no es no querer pagar algo que debamos de pagar, es simplemente que pues queremos pagar, no queremos tributar doble, no queremos hacer un pago adicional al que normalmente tenemos acordado en la concesión. Así fue como fueron acordadas las concesiones de parte del gobierno federal cuando se hizo todo esto, y bueno, pues al final del día nosotros estamos también siguiendo un lineamiento y pues al final del día también tenemos que pagar, pero lo justo al final también, ¿no? Muy bien, pues ingeniero, le quiero agradecer esta charla, estaremos al pendiente. ¿Será que la próxima semana cuando se reúnan ya tienen alguna fecha? Tenemos la fecha, es el 12 de febrero, perdón, el 12 de marzo tenemos la primera reunión ya formal. Hemos tenido algunas reuniones previas cuando el alcalde estaba como electo, pero ella que ha tomado posesión es la primera reunión oficial que tendremos con ellos, y por supuesto, reitero, nos dará mucho gusto tener esa reunión, porque siempre hemos tenido la apertura de platicar con las autoridades y de buscar el bien común sin lugar a dudas, en la medida en que pues ambas partes estemos de acuerdo al final del día, ¿no? Y que no sea injusto para ninguna de las partes, ¿no? Bien, gracias, ingeniero Miguel Aliaga, por estar con nosotros. Muy amable, es un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. El ingeniero